Pucha, qué feo que todos los días aparezcan nuevos casos sobre violencia contra la mujer, ¿no? Sí, es cierto. Y eso no es lo peor, sino que los diarios presentan la noticia como quieren. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Me refiero a que parece que no se dan cuenta de la importancia que tienen y de cómo influyen en la sociedad. Claro, y también se ve cómo la sociedad influye en lo que se publica y cómo es que se narran las noticias. Exacto. Y todo esto se relaciona con las noticias sobre la violencia contra la mujer. ¿De qué manera? Mira, la otra vez vi un episodio de Se investigó en el Perú, en donde explican cómo está la situación actual de la violencia contra la mujer y la importancia de los medios de comunicación, cómo visibilizan de forma correcta estos casos. Ah, sí, qué chévere. ¿Podrías enseñármelo? Sí, hay que verlo. Hola, mi nombre es Katherine. Hola, mi nombre es Gabriela. Mi nombre es Victoria y hoy te presentamos un nuevo capítulo en Se investigó en el Perú. En la actualidad, la violencia contra la mujer va aumentando día tras día. Según el Poder Judicial, hay 10.522 casos de mujeres que han sido víctimas de violencia, en lo que va tan solo del año 2022. Además, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en enero de este mismo año ya se registraron 519 casos de mujeres desaparecidas y 18 feminicidios. Ante esto, los medios de comunicación tienen el deber de comunicar sobre estos casos para informar y visibilizar sobre la violencia contra la mujer. Sin embargo, el panorama ha evidenciado que existen algunas notas periodísticas que para atraer al espectador necesitan culpabilizar a la víctima y enaltecer al agresor. En el programa de hoy presentaremos las respuestas a dos preguntas principales. La primera sería de qué manera se presenta la violencia contra la mujer en los diarios El Comercio y El Ojo. Y la segunda sería si es que existe alguna diferencia entre la redacción de estos dos diarios al tratar casos de violencia contra la mujer. Con respecto a la violencia contra la mujer, en el Perú se ha evidenciado en los últimos años que ha habido una preponderancia del hombre hacia la mujer. De por sí las mujeres se ven obligadas a seguir una guía de normas de comportamiento, lo cual les ha llevado a tomar conductas no tan agradables, como por ejemplo el de siempre tener que mantener una postura mucho más sumisa. Los medios de comunicación son muy importantes en todas las sociedades y claramente la nuestra no es una excepción. Estos son los encargados de informar e influyen en los gustos e intereses de todos los peruanos. Esta serie de conductas no se ha evidenciado únicamente en la sociedad, sino que se transfieren a los productos informativos, ya que los medios de comunicación aportan a la construcción de una serie de pensamientos que tiene la sociedad. Sin embargo, estos pueden aportar tanto de manera positiva como negativa. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, se debe a que por lo general lo que se ve en los medios es el reflejo de la sociedad y por ende también la sociedad es el reflejo de lo que quieren transmitir los medios. Es por esto que los medios de comunicación han sido considerados como los principales agentes en la construcción de ciertos estereotipos en la mente del espectador, ya que se ha vuelto muy común observar que hay diarios que han presentado noticias envueltas en escándalos, agresiones y mentiras, acaparando así los principales titulares en los periódicos y contribuyendo en gran medida al morbo. Eso se suma al hecho a que, como anteriormente hemos mencionado, las mujeres se han visto forzadas a vivir bajo una serie de normas de comportamiento y a cumplir con ciertos roles en la sociedad, lo cual lleva a que sean consideradas como un objeto y que sean una contemplación hacia el morbo. Por otra parte, a diferencia de épocas anteriores, existe hoy en día un sector de la audiencia que analiza todo esto con un ojo muchísimo más crítico. Este grupo no solo está pendiente al contenido visual, sino que también centra su atención en el lenguaje utilizado al momento de comunicar otros sucesos relacionados al género femenino. En sí solo se leen noticias cuando la víctima sufrió de feminicidio o de tentativa, pero son pocas las campañas que comunican sobre la prevención de dicha violencia. Por lo tanto, los medios no cooperan con informar de forma adecuada y lo cual no permite que haya un avance. Es por ello que hoy en Se investigó en el Perú hemos decidido analizar 3 de los casos más representativos que se han dado en el Perú sobre la violencia contra la mujer. Oye, a ver, espera un toque. Oye, ¿te acuerdas del caso de Dalia? Sí, fue terrible lo que pasó cuando John Calvin se mostró arrepentido de haberse casado con ella y solo porque no sabía cocinar ni lavar.
Pucha, sí, o sea, aún no me la creo. O sea, no puede ser que él tenga que referirse así para que piense que ella tenga que saber todo eso de por sí. Claro. ¿Sabes? Otro caso que recuerdo fue el de AD, cuando su atacante la roció con gasolina y le prendió fuego. O sea, realmente me pareció muy inhumano y cruel. No me lo puedo ni imaginar. Sí, y lo peor es que luego fue bastante indignante las declaraciones de Carlos Hualpa, el agresor, que dijo que no sabía que habían accidentados por mi culpa. O sea, no se dio cuenta de lo que hizo o qué. O sea, qué horrible, en verdad. No puedo creer que hayan personas tan descaradas. Aunque me recuerda mucho al caso de Andy Polo, el futbolista que atacó física y psicológicamente a Génesis Alarcón. Claro, sí me acuerdo que ella tenía el apoyo del Ministerio de la Mujer, mientras que Andy salía en otros programas defendiéndose y haciéndose preocupado por sus hijos. O sea, haciendo olvidar que todo ya había pasado. Pero bueno, hay que seguir viendo el video a ver si ahí lo explican mejor. Una de las razones por las cuales hemos decidido analizar estos casos se debe a la gran viralización que han tenido estos en la población peruana. El primer caso a analizar es el de Génesis Alarcón. Ella se presentó el 8 de febrero de 2022 en el programa de Magali Medina para denunciar a su aún esposo, Andy Polo. A mí no me jala. ¿Qué te pasa? Mira los Ya, suéltame. Suéltame. No vayas arriba, venga. Ya, suéltame. Andy, no quiero llegar a este extremo, por favor, suéltame. Mira los bebés. No suban. Ya, suéltame, a mí no me jales, suéltame. ¿Qué te pasa? Los bebés, No suban. Oye, ¿qué te pasa? Andy. Génesis presentó audios e imágenes en las que evidencia la violencia ejercida hacia ella y a sus hijos. Frente a esto, el futbolista peruano Andy Polo fue despedido de manera inmediata de su club en Estados Unidos, Portland Timbers, por la denuncia de agresión física en su contra. Además, se inició una investigación. Sin embargo, no pasaron algunos meses para que el Club Universitario de Deportes decida unirlo a sus filas. El titular presentado por El Comercio es el siguiente. Andy Polo, Ministerio de la Mujer, pide al club universitario tomar acciones sobre el futbolista tras audios sobre agresión a su esposa. Aquí hay un claro cuestionamiento hacia la permanencia del futbolista en su nuevo club y hace énfasis al audio que prueba la agresión. Asimismo, en el cuerpo de la noticia se hace mención por el Ministerio de la Mujer el apoyo que necesitarían Génesis y sus hijos para superar esas terribles agresiones. De otra forma, en este caso se evidencia la importancia de tener una voz que sea alzada por todas las mujeres. Por otro lado, en la noticia del Ojo, el titular "Me chocó bastante, Andy Polo se muestra afectado tras ver a sus hijos durmiendo en un sofá", demuestra una victimización a favor del agresor, pues quieren reflejar cómo le afectó la situación al futbolista. Además, en el cuerpo de la noticia se presenta una transcripción extensa de lo expresado por Andy Polo, sin tomar en cuenta la perspectiva de Génesis. Por ejemplo, se presentan audios y capturas de pantalla presentadas por Andy, donde lo muestran como un padre preocupado y limitado a ver a sus hijos, sin hacer énfasis en los motivos por los cuales ella no tiene contacto con ellos, es decir, las agresiones físicas y el daño psicológico. Con respecto a la comparación de ambas noticias, por el lado del Comercio, este no solo transcribe lo mencionado por la ministra de la Mujer, sino que también le agrega una interpretación acerca del accionar del futbolista y del club, mientras que el diario El Ojo solo presenta la perspectiva del agresor e ignora la opinión y la experiencia de la víctima. Dalia Durán es una modelo cubana que emigró al Perú para buscar oportunidades laborales. En el 2009 conoció a John Kelvin, cantante de cumbia, e iniciaron una relación. Al pasar algunos meses se casaron y tuvieron 4 hijos. En el 2021, Dalia denunció a John Kelvin por haberla agredido física y psicológicamente, en presencia de sus hijos. Ella comentó que no era la primera vez que sucedían estos acontecimientos. Buenas noches y bienvenidos a Día D. En el país, de las 2.000 mujeres desaparecidas, de los 76 feminicidios y 67 tentativas de feminicidio solo en lo que va del año. ¿Cuántos hombres como Jonathan Sarmiento, John Kelvin, su nombre artístico, como Jonathan Sarmiento, logran ellos permanecer en la sombra de la impunidad?
habiendo sometido a las madres de sus hijos, a sus parejas, a sus exparejas, a sus arrebatos violentos, como parte de su retorcida normalidad, porque a nadie se le mueve un pelo. Que sirvan esta noche los reflectores faranduleros permanentemente colocados sobre personajes como John Kelvin para llamar la atención sobre esta situación. Él ha sido el viernes enviado 7 meses como medida de prisión preventiva luego de que su esposa lo denunciara por una brutal golpiza. Todos hemos visto la cara de Dalia Durán. En la noticia del Comercio, en el titular, las huellas de la violencia y por qué nunca es una opción culpar a una mujer por no denunciar al agresor, demuestra cómo la víctima puede estar afectada por la violencia en diferentes aspectos de su vida y que el impacto de estos acontecimientos puede ser tan grave que por miedo al agresor la víctima no llega a denunciar. Además, se puede analizar en el cuerpo de la noticia cómo se redactan las terribles experiencias que tuvo que pasar Dalia, utilizando palabras o expresiones más formales. De igual manera, el periodista no deja de lado las posibles consecuencias que Dalia tendrá que afrontar por el resto de su vida, ya sean emocionales o psicológicas. Por otra parte, en la noticia del Ojo, en el titular, John Kelvin se arrepintió de casarse con Dalia Durán, no sabe cocinar ni lavar, se observa que el personaje principal de la noticia es el agresor. La víctima queda en segundo plano. Asimismo, en el cuerpo de la noticia se presenta totalmente la postura de John Kelvin ante la denuncia de Dalia. El cantante describe a Dalia con respectivas frases como «ella santa no es», «tú no cocinas», «tú no lavas», lo cual pone a la mujer en escenarios estereotipados. En la comparación de ambos diarios se observa cómo el Comercio defiende y expone su posición en contra de la violencia hacia la mujer de forma coherente, por lo que utiliza el caso de Dalia para visibilizar las secuelas de estas agresiones. En cambio, el Ojo deja de lado a la víctima y presenta las opiniones del agresor, de forma descriptiva y morbosa. De hecho, ni siquiera el periodista interpreta lo que dice John Kelvin, lo cual claramente afecta la imagen de Dalia. Avi Agreda fue una joven de 22 años que emigró a Lima con el fin de estudiar administración. En el año 2018, Avi fue agredida por Carlos Hualpa, un ex compañero de trabajo quien la acosaba constantemente. Este sujeto le roció combustible y le prendió fuego en el interior de un autobús cuando Avi se dirigía a su hogar tras salir de trabajar. Lamentablemente, Avi falleció el 1 de junio del año 2018 debido a una infección generalizada a causa de las quemaduras tan graves que tuvo. Y en el año 2019, Carlos Hualpa, su asesino, fue condenado a 35 años de prisión a causa del feminicidio que cometió. Carlos Hualpa Vacas, el sujeto que de manera espeluznante quemó a Avi Agreda en un bus de transporte público, será trasladado mañana a primera hora al penal Ancón 1 para esperar que la justicia haga su trabajo y le aplique la pena que se merece por haber destruido la vida de una joven cuyo único pecado fue rechazarlo, decirle no. Cada uno de los detalles de cómo planificó tan aterrador momento su testimonio exclusivo ante la policía y su perfil psicológico en el siguiente reportaje de Edith Tevez y Walter Jiménez. Ese día ya me sentía tan cargado, no podía dormir. Me ponía a llorar, estaba tenso con la cabeza, ella muy feliz, haciendo su vida normal y yo fregado. Y él tenía que recibirme escarmiento, pero yo solamente quería dañarle su cara, ¿no? Tras todo lo sucedido, diversos diarios presentaron noticias digitales con respecto al caso, y se evidenció que hubo notas periodísticas que le dieron mayor énfasis a Carlos Hualpa, pero desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, el diario El Comercio publicó una noticia titulada como Avi Agreda. Ese es el perfil psicológico de Carlos Hualpa Vacas, dando un punto de vista en el que se muestran las características más impactantes que tiene el asesino, y lo muestran como una persona agresiva, rencorosa y hostil. Todo esto fundamentado no por cualquier persona, sino por el reporte policial y por los peritos criminalísticos del caso. De igual forma, este diario señala que la versión de los hechos que da Hualpa es incoherente, disgregada y carente de detalles. Todo esto sustentado por los peritos criminalísticos del caso, demostrando así que este diario le da mucha más importancia a las fuentes que son consideradas como más verídicas.
Mientras que, por otro lado, el diario El Ojo presenta una noticia titulada como "El asesino de Ivy Agreda cambia de versión y rechaza acogerse a la confesión sincera". Y se puede ver que a través de esta noticia se busca presentar una mirada mucho más enfatizada a lo dicho por el acusado, en este caso Carlos Hualpa, ya que el diario decidió colocar en la nota periodística todo lo dicho por él tal cual lo manifestó, sin modificar el relato o los hechos ni interpretarlos. Por ejemplo, se mencionó que Carlos Hualpa negó haber acosado a Ivy Agreda previo al feminicidio, y es por ello que se puede entender que El Ojo tuvo como único sustento a Carlos Hualpa, el asesino, mas no dio otro tipo de fuente para sustentar la información que dio, ya que no se fundamenta más allá del relato. Al hacer una comparación entre ambas noticias, se puede observar que si bien tanto el diario El Comercio como El Ojo se centraron en hablar sobre Carlos Hualpa, cada uno de estos lo hace desde una perspectiva o punto de vista diferente, indicando aspectos muy distintos. Entonces, resumiendo todo lo que se dijo anteriormente, el diario El Comercio habló sobre las principales características de Carlos Hualpa, teniendo en cuenta el informe policial, siendo este considerado como una fuente mucho más objetiva frente al sustento que da el diario El Ojo, que es Carlos Hualpa, quien no puede ser considerado como una fuente imparcial de los hechos. Por lo que, sea su intención o no, el diario El Ojo lo que consigue es darle mayor visibilidad al asesino. Bueno, como hemos presentado, estos dos diarios muestran una clara diferencia al momento de mostrar las noticias. Por un lado, El Comercio utiliza un lenguaje mucho más preciso y determinado y una mayor reflexión al momento de realizar las noticias. Mientras que el diario Ojo solo se concentra en lo dicho por el agresor y deja de lado a la víctima. Además, el periodista no interpreta el relato. Bueno, hemos llegado al final de este programa. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Como Se Investigó en el Perú, en Twitter y en Instagram. Chao. Wow, estuvo bastante completo el video, ¿no? Sí, me gustó muchísimo. Es por eso que te lo quise compartir. Sí, ¿y qué te parece si vamos a comprar ambos diarios y vemos cuáles son las diferencias? Claro, genial. Dale, vamos. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Me puedes dar El Comercio y El Ojo, porfa? Ya, esos son los últimos que me quedan, entonces te dejo los 2 a 5 soles. Ya, ¿Te parece? buenísimo, está bien. A ver, toma. Gracias. Gracias. Bueno, y ya nos dimos cuenta de que cada diario tiene distintas características sobre los temas que ya conversamos. Claro, normalmente El Comercio deja de lado los estereotipos construidos por la sociedad hacia la mujer y también esto lo podemos ver en la forma en cómo ellos redactan, ¿no? Porque normalmente comunican lo sucedido y también las causas y consecuencias que estos generan en la víctima. Tienes razón, mientras que El Ojo relata los hechos de forma más descriptiva y le da importancia a lo que dice el agresor, dejando de lado a la verdadera víctima. La verdad que tenemos dos caras de la moneda y todo depende de ellos, ya que todo lo que informan también debe ser de interés público y tomando en cuenta nuestra cultura. Claro, y al fin de cuentas, a algunos intermediarios, o sea, los periodistas, cambian la realidad en base a su interpretación periodística. Y así, indirectamente, perjudican y responsabilizan a la mujer. Eso es verdad. Y si te das cuenta, al momento de que ambos diarios toman distintas posiciones, de cierta forma dividen a la sociedad entre ideales y acciones que después se manifiestan entre ellas. Sí, pues sobre todo que ahora la representación de la violencia contra la mujer es interpretada desde una mirada machista y sensacionalista, utilizando así la violencia como tema morboso, con el fin de solamente llamar la atención del público. Claro. Ahora me doy cuenta que los medios y el periodista tienen una gran responsabilidad con respecto a visibilizar la violencia contra la mujer. En sí, los periodistas tienen la responsabilidad de informar y visibilizar sobre los testimonios,
teniendo en su poder la posibilidad de evitar las suposiciones y las falsedades de los casos. Sí, claro. Bueno, ya nos quedó clarísimo que la representación de la mujer es muy distinta en ambos diarios y estos, al ser tan reconocidos, también generan un estancamiento social. Claro, y qué pena que el machismo, el sensacionalismo y el morbo todavía sigan en nuestro país, ¿no? Sí, de hecho nosotros somos el cambio y debemos desarrollar un pensamiento más crítico para poder analizar las notas periodísticas de mejor manera. Dale, ¿qué te parece si más tarde seguimos hablando de esto? Sí, está bien. Que ya vamos a clase. Uf.